Los 20 datos más curiosos del Mundial, de 1930 al 2026. Hay historias en el fútbol que desafían toda lógica, momentos tan extraños, tan imposibles, que, si los contaras sin pruebas, nadie te creería. El Mundial de Fútbol, ese torneo que cada 4 años detiene al planeta, no solo ha sido el escenario de glorias y tragedias, también ha sido el teatro de lo absurdo, lo inexplicable, lo verdaderamente insólito. Mira, ¿sabías que un partido de mundial terminó con un equipo jugando con solo 7 hombres? ¿Que hubo un gol fantasma que cambió la historia? ¿Que existe un récord que jamás será roto porque las reglas del juego cambiaron para siempre? Esta crónica te va a descubrir 20 historias que tal vez nunca escuchaste. 20 datos que te harán ver el mundial con otros ojos. Porque detrás de cada copa levantada, de cada himno cantado con lágrimas en los ojos, hay capítulos ocultos que merecen ser contados. Así que acomódate, porque estás a punto de entrar en los rincones más extraños de la Copa del Mundo. El Mundial de Fútbol nació en 1930, en Uruguay, con 13 selecciones y una visión: unir al mundo a través del deporte. Casi 100 años después, ese torneo se ha convertido en el evento más visto del planeta. Más que los Juegos Olímpicos. Más que cualquier otro espectáculo humano. Pero el Mundial, y esta crónica lo sabe bien, no es solo fútbol. Es política, orgullo nacional, drama colectivo. Es el lugar donde un país entero puede sanar sus heridas o hundirse en la desesperación. Donde un gol puede cambiar el destino de millones. Y en medio de toda esa intensidad, han ocurrido cosas que no tienen explicación racional. Cosas que la historia oficial prefiere olvidar o que simplemente quedaron enterradas bajo el peso de las hazañas más conocidas. Porque sí, todos recordamos la mano de Dios, todos sabemos del maracanazo. Pero escucha, ¿qué hay de ese equipo que fue descalificado por un error administrativo? ¿O del jugador que anotó en su propia meta sin siquiera tocar el balón? La Copa del Mundo es una enciclopedia de lo inesperado. Y hoy, en esta crónica, vamos a abrir esas páginas que nadie lee. Dato 1, el único mundial sin penales. Uruguay, 1930. El primer mundial de la historia. 13 equipos, 4 sedes, un campeón local. Pero hay algo que pocos saben, y esta crónica te lo cuenta. En ese torneo no existió ni un solo tiro penal, ni uno. No porque los árbitros fueran permisivos, no, sino porque en aquellos días el fútbol era diferente. Las faltas dentro del área eran mucho menos comunes. Los defensores no marcaban tan cerca. Y los árbitros, bueno, digamos que tenían un criterio más relajado. Hoy es impensable un mundial sin penales. En Qatar 2022 hubo más de 20. Pero en el origen de todo, mira, el fútbol era tan puro que ni siquiera necesitaba de esos 12 pasos de tensión. Dato 2. El récord imposible de batir. 1954. Suiza. Un partido entre Austria y la anfitriona termina 7-5. 12 goles en 90 minutos. Un festival ofensivo que, esta crónica te lo asegura, nunca volverá a repetirse. ¿Por qué? Porque el fútbol cambió. Las tácticas defensivas evolucionaron. Hoy, un equipo que recibe 5 goles no solo pierde el partido, pierde la dignidad. Pero en los años 50, escucha esto, el fútbol era un arte de ataque. Los equipos salían a anotar, sin miedo, sin cálculos. Ese partido quedó en la historia como el más goleado de un mundial. Y lo más probable es que nunca, jamás, veamos algo parecido. Dato 3. La ausencia que nadie entiende. Inglaterra, la cuna del fútbol, el país que inventó el juego. Y sin embargo, y esto es increíble, no estuvo en los primeros 3 mundiales. ¿Por qué? Orgullo, pura arrogancia. La Federación Inglesa consideraba que el fútbol era su invención, su propiedad, y que no necesitaban demostrar nada en un torneo organizado por extranjeros. Recién en 1950, en Brasil, Inglaterra decidió participar, y lo hicieron con la confianza de que arrasarían. Pero en su primer partido, perdieron 1-0 contra Estados Unidos. Un equipo amateur. Una humillación histórica. A veces, y esta crónica lo sabe bien, el orgullo cuesta más que una derrota. Dato 4. El gol más rápido y el más tardío. Hakan Şükür. Turquía 2002.
1 segundos. Sí, escuchaste bien. El gol más rápido en la historia de los mundiales. 11 segundos desde el pitazo inicial hasta la red temblando. Pero hay otro récord igual de impresionante. El gol más tardío anotado en tiempo reglamentario, 90 minutos y 5 segundos. Alessandro Del Piero, Alemania 2006. Un disparo al ángulo que selló la victoria italiana en las semifinales. 11 segundos, 90 minutos y 5 segundos. Los extremos del tiempo en el fútbol. Y esta crónica los junta para ti. Dato 5. El jugador que anotó para ambos equipos en diferentes mundiales, Ernest Wilimowski. Un nombre que pocos recuerdan. Polonia. Brasil 1938. En un partido de octavos de final contra Brasil, anotó 4 goles. 4. Y aún así, su equipo perdió 6-5. Pero lo verdaderamente extraño vino después. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Wilimowski fue obligado a jugar para Alemania. Cambió de nombre, cambió de bandera, pero siguió anotando. Es el único jugador en la historia que representó a 2 países diferentes en mundiales. Y aunque su caso fue producto de la guerra, esta crónica te recuerda que el fútbol, a veces, es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Dato 6. El misterio del portero goleador. Rogerio Ceni es conocido como el portero que más goles anotó en la historia del fútbol profesional. Pero en mundiales, escucha esto, el récord es diferente. Mira, ningún portero ha anotado en una Copa del Mundo durante el tiempo reglamentario. Ninguno. José Luis Chilavert estuvo cerca, era letal desde el punto penal y en tiros libres, pero nunca lo hizo en un mundial. Y esta crónica te dice que es uno de esos récords que parece al alcance, pero que el tiempo demuestra inalcanzable. Dato 7, el equipo que jugó con 7 hombres. Brasil 1938. Un partido entre Brasil y Checoslovaquia terminó en batalla campal. Literalmente. Los checos terminaron con solo 7 jugadores en el campo. 3 expulsados, 1 lesionado sin posibilidad de sustitución. En aquellos días no existían las tarjetas amarillas ni rojas. Los árbitros simplemente echaban a los jugadores que consideraban peligrosos. Y en ese partido, el árbitro perdió el control. Brasil ganó 2-1. Pero la imagen de un equipo diezmado, luchando con 7 hombres contra 11, quedó grabada en la memoria del fútbol. Y esta crónica no la olvida. Dato 8. El autogol que mató a un hombre. Colombia, 1994. Estados Unidos. Un país que apenas empezaba a entender el fútbol. Y en medio de ese mundial, un defensor colombiano llamado Andrés Escobar cometió un autogol contra el anfitrión. Colombia fue eliminada. Escobar regresó a su país. 10 días después, fue asesinado en un estacionamiento. 6 disparos, 1 por cada gol que Colombia recibió en el torneo. No fue solo fútbol, fue violencia, narcotráfico, presión insoportable. Y esta crónica te lo dice con dolor. Fue un recordatorio de que en algunos lugares el fútbol no es solo un juego. Dato 9. El mundial sin balón oficial. Hoy cada Copa del Mundo tiene su balón. Telstar, Azteca, Jabulani, Al Rila. Cada pelota tiene tecnología, diseño, nombre propio. Pero en Uruguay 1930, escucha, hubo un problema. Argentina y Uruguay llegaron a la final y cada equipo quería jugar con su propio balón. No había balón oficial, así que decidieron algo insólito. El primer tiempo se jugó con el balón argentino, el segundo con el uruguayo. Argentina ganó el primer tiempo 2-1. Uruguay ganó el segundo 4-2. Final 4-2. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez, y esta crónica te lo sugiere, el balón sí importa más de lo que creemos. Dato 10. El jugador más joven y el más viejo, Norman Whiteside. Irlanda del Norte. España 1982. 17 años y 41 días. El jugador más joven en debutar en un mundial. En el extremo opuesto es Sam El Haddadi, Egipto. Rusia 2018, 45 años y 161 días. El portero más viejo en jugar un mundial. 28 años de diferencia. 2 generaciones. 2 maneras de entender el tiempo en el fútbol. Y esta crónica los pone frente a frente. El único jugador ciego de un ojo que jugó en un mundial, Milovan Doric, Yugoslavia, Chile 1962. Un defensor que perdió la visión de su ojo derecho en un accidente de infancia, pero nunca lo dijo, nunca lo declaró. Simplemente jugó. Nadie lo supo hasta años después.
Doric defendió, marcó, corrió, todo con un solo ojo funcional y nadie, ni sus compañeros ni los rivales, lo notaron. Y esta crónica te lo dice. Es un recordatorio de que la grandeza a veces está en lo invisible. Dato 12. El Mundial, que casi no se juega. Inglaterra 1966. El trofeo Jules Rimet, el original, fue robado 4 meses antes del torneo. Desapareció de una exposición en Londres. Pánico. Escándalo internacional. La copa más famosa del mundo, perdida. Pero 7 días después, un perro llamado Pickles la encontró enterrada en un jardín. Pickles se convirtió en héroe nacional. Recibió comida gratis de por vida. Y el Mundial se jugó como estaba planeado. Pero por una semana, y esta crónica te lo asegura, el fútbol estuvo al borde del ridículo. Dato 13. El gol fantasma que cambió las reglas. Inglaterra contra Alemania. Final del Mundial de 1966. El partido está 2-2 en tiempo extra. Geoff Hurst dispara. El balón pega en el travesaño. Bota en la línea. ¿Entró? El árbitro dice que sí. Hasta hoy, las imágenes no son concluyentes. Pero ese gol le dio a Inglaterra su único mundial. Y fue tan polémico que décadas después, la FIFA implementó la tecnología de línea de gol. Un gol fantasma que, esta crónica lo confirma, cambió la historia del fútbol para siempre. Dato 14. El récord que nadie quiere romper. Cafu, Pelé, Maradona, todos jugaron más de una final. Pero hay un récord menos glorioso, y esta crónica te lo cuenta. Ser expulsado en una final de Copa del Mundo. Solo 2 jugadores han sido expulsados en finales. Pedro Monzón y Gustavo De Zzotti. Ambos argentinos, ambos en Italia 90 contra Alemania. En el mismo partido. Es un récord que nadie quiere romper. Dato Queens. El único mundial sin sede fija, Qatar 2022, fue histórico por muchas razones. Pero el Mundial 2026 será el primero en jugarse en 3 países simultáneamente. Estados Unidos, México y Canadá. 16 ciudades, 3 idiomas oficiales, 3 culturas. Es el mundial más ambicioso de la historia y también el más disperso. Algunos lo ven como evolución, otros como pérdida de identidad. Pero una cosa es segura, y esta crónica te lo adelanta. Nunca volveremos a ver un mundial como los de antes. Dato 16. El equipo que nunca perdió un partido y no ganó el mundial, Nueva Zelanda. Sudáfrica, 2010. 3 partidos en fase de grupos, 3 empates, ni una sola derrota. Y sin embargo, eliminados. Es el único equipo en la historia que salió de un mundial invicto sin avanzar de fase. Un récord agridulce. Porque en el fútbol, y esta crónica lo sabe bien, no perder no siempre es suficiente. Dato 17. El jugador que jugó para 2 países en el mismo torneo, Luis Monti. Argentina en 1930, Italia en 1934. El único jugador en representar a 2 selecciones en mundiales diferentes. ¿Cómo? En aquellos años, las reglas no eran tan estrictas. Monti era argentino de nacimiento, pero también tenía ascendencia italiana. Cuando Italia lo llamó, aceptó. Y ganó. Hoy sería imposible. Pero en los orígenes del fútbol, y esta crónica te lo revela, la identidad nacional era más flexible de lo que imaginamos. Dato 18. El récord de penales atajados en un solo torneo. Dominik Livakovic, Croacia. Qatar 2022. 4 penales atajados en un solo mundial. Un récord histórico. Pero lo más impresionante, escucha, no es el número, es que lo hizo cuando más importaba, en octavos contra Japón y en cuartos contra Brasil. Cada atajada fue un paso más hacia la semifinal. Croacia no ganó el torneo, pero Livakovic, y esta crónica se lo reconoce, entró en la historia. Dato 19. El mundial más goleado de la historia. Francia 1938. 84 goles en 18 partidos. Un promedio de 4.66 goles por partido. Hoy, ese número parece de otro planeta. En Qatar 2022, el promedio fue de 2.63. Menos de la mitad. El fútbol moderno es más táctico, más calculado, más defensivo. Y tal vez, esta crónica te lo confiesa, un poco menos emocionante. Dato 20. El equipo que jugó 2 mundiales sin anotar un solo gol. Bolivia. 1930 y 1950. 2 mundiales. 6 partidos. 0 goles. Un récord que nadie quiere tener.
Pero Bolivia regresó. En 1994 anotaron su primer gol mundialista. Y aunque no ganaron el torneo, rompieron la maldición. Porque en el fútbol, y esta crónica te lo garantiza, siempre hay una próxima oportunidad. 20 datos, 20 historias, algunas gloriosas, otras trágicas, muchas simplemente extrañas, pero todas tienen algo en común. Nos recuerdan que el Mundial no es solo un torneo de fútbol, es un espejo de la humanidad, de nuestras contradicciones, nuestros errores, nuestra capacidad de sorprendernos. Es el lugar donde lo imposible se vuelve real y lo obvio se desvanece. ¿Qué hace grande a un mundial? No solo los goles, no solo los campeones, también las anécdotas que nadie cuenta, los récords que nadie persigue, las historias que se esconden entre las estadísticas. Porque al final, y esta crónica te lo deja claro, el fútbol no se trata solo de ganar, se trata de dejar una huella, de ser parte de algo más grande que uno mismo. Y estos 20 datos son prueba de que cada mundial, sin importar quién gane, deja marcas imborrables en la historia. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Nuevas selecciones, nuevos jugadores, nuevas historias esperando ser escritas. Tal vez veamos un nuevo récord. Tal vez un nuevo héroe surja de la nada. O tal vez simplemente seamos testigos de otro capítulo en esta enciclopedia interminable del fútbol. Porque si algo nos enseñan estos 20 datos, y esta crónica te lo deja pensando, es que el Mundial siempre, siempre tiene una sorpresa guardada. La próxima vez que veas un partido de Copa del Mundo, recuerda, no solo estás viendo fútbol, estás viendo historia en vivo. Esto fue Crónicas del Fútbol Mundial.